Buen día, estimados estudiantes de la asignatura Gestión de Base de Datos. Estamos en la segunda semana. Les voy a dejar una práctica que deben hacer acá a través de la herramienta SQL Developer. Entonces, ustedes ya tienen creado su usuario en la base de datos, ¿cierto? Yo voy a cerrar las ventanitas que tengo acá abiertas. En este momento yo estoy logueada con System, miren, y con mi usuario. Voy a crear una hoja de trabajo nueva. Entonces clic derecho acá en la hojita con el más, seleccionan archivo SQL y dan clic en aceptar. Acá le pueden cambiar el nombre. Listo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, les voy a especificar, les voy a hablar sobre los tipos de lenguaje que maneja Oracle. Entonces, tiene un lenguaje que se llama DML, que es un lenguaje de manipulación de datos, ¿cierto? Entre ellos select, insert, update y delete. Dentro del lenguaje DDL, que es un lenguaje de definición de datos, tenemos create, alter, group, rename, truncate, grant, revoke. Perdón, estas últimas no. Y dentro del DSL, que es un lenguaje de control de datos, tenemos el grant y el revoke. Entonces vamos a comenzar. Digamos que esto es un repaso porque pues ustedes ya saben cómo es la estructura de un select, de un insert, de un update y de un delete. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con las sentencias de tipo DDL, ¿cierto? ¿Que son para qué? Para definir datos, o es un lenguaje de definición de datos dentro de una base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es con el usuario de cada uno de ustedes, vamos a empezar a crear tablas. Yo ya estoy logueada acá con mi usuario. Entonces vamos a comenzar con el create. Create se utiliza para crear objetos. Crear objetos dentro de la base de datos. Ay, tengo el teclado perdido. Dentro de la base de datos. ¿Listo? Entonces vamos a crear una tabla con mi usuario. Ustedes lo hacen con su usuario y se hace de la siguiente forma. Entonces, lo primero, pues que M. Chaparro o el usuario de ustedes debe tener el privilegio de crear tablas. ¿Listo? En este momento no lo tiene, entonces hay que darle ese privilegio. ¿Cómo se hace? Con el usuario system, ¿cierto? Le vamos a decir grant. El grant se utiliza para asignar, eso ya lo vimos en el video anterior, otorgar, permitir, ¿cierto? Grant. Luego viene el privilegio, create any table to el usuario. ¿Listo? Otórguele este privilegio a este usuario. ¿Con quién lo ejecutan? Con System. Y acá les debe mostrar que el grant se otorgó de forma correcta. Ah, bueno, miren que acá dice que mi usuario es que no existe. Entonces debe ser este. Ay, a ver. Estoy con System. Ignoren lo anterior. Está mal escrito. Importantísimo. ¿Listo? Acá, grant, correcto. Eso significa que M. Chaparro ya puede crear tablas.
Listo, ahora sí me voy a loguear con M Chaparro. Listo, y voy a crear una tablita. Entonces, ¿cuál es la sintaxis para crear una tabla? Entonces, create table, luego viene el nombre de la tabla, abro y cierro paréntesis, punto y coma al final, ¿cierto? Y dentro del paréntesis se definen la lista de campos. Después del nombre del campo viene el tipo de datos. ¿Listo? Y coma si voy a crear otro campo, si va a crear otro, entonces los voy separando por comas. ¿Listo? Si ya es el último campo, pues no le pongo coma. Entonces esa es la estructura. Entonces vamos ahora sí a la vida real. Con el usuario de ustedes vamos a crear una tabla. Create table, después de que ya estamos seguros de que este usuario tiene el privilegio de crear tablas. ¿Listo? Entonces, create tabla nueva. Los nombres de las tablas no deben exceder los 30 caracteres, no deben comenzar por un número, no deben ser palabras reservadas del lenguaje. Los nombres de las tablas deben ser relacionados con lo que va a guardar. Es una mala práctica ponerle a los nombres de las tablas el nombre de nosotros, ¿cierto? Una tabla Marta que irá a guardar, ni idea. ¿Listo? Luego venimos con los campos. Entonces un campo ID que sea de tipo numérico, el número es para los nombres y le vamos a decir que una longitud de 3 dígitos. Aquí le vamos a crear una llave primaria. Recuerden que las llaves primarias no permiten ni duplicados ni nulos para ese campo. Coma para poner otro campito. Nombre, le voy a decir que sea de tipo varchar 2, que se utiliza para guardar texto. Y le voy a decir que una longitud de 30. Voy a decir que voy a poner otro campo, coma, miren. Y le voy a poner un campo de dirección que sea igualmente de tipo varchar 2 y una longitud de 30. Listo. Y le coloco punto y coma para ejecutar. Entonces, este paréntesis que cierra, este último es el que me cierra el inicial, el que va después del nombre de la tabla. Vamos a ver qué pasa. Entonces dice que tabla nueva creada. Voy a entrar acá a mi usuario y acá en tablas le voy a dar refrescar. Y voy a mirar si efectivamente la tabla está creada. Que cuando yo doy clic sobre la tabla se me abre otra ventanita que contiene una serie de pestañas, mire, columnas, datos. Si esta tabla tuviera datos me mostraría los datos acá, restricciones, permisos. Acá en restricciones nos aparece la llave primaria que acabamos de crear para el campo. No dice. Bueno, no dice el qué. Para el campo que acabamos de crear la restricción. Bueno. Ah, no, mentiras. Yo estaba mirando acá esta parte. Pero mire que acá en el log, si les aparece. Column name ID. Y que es de tipo primary key. Ok, está perfecto. Entonces cerramos. Ya creamos nuestra tablita y ahora vamos a insertar datos sobre esa tabla. Entonces, la instrucción, ustedes ya saben cómo es la instrucción. Insert into el nombre de la tabla, values y los valores para cada campo de la tabla, punto y coma. Los valores, los datos para cada
campo de la tablita. ¿Listo? Entonces, igual, insert into, mi tabla como se llama, nueva em, ¿cierto? Values, abrimos y cerramos el paréntesis y dentro vamos a especificar los valores para el campo ID, para el campo nombre y para el campo dirección. Entonces, acá se deben especificar los valores que se van a insertar dependiendo cómo o el orden en el que se crearon los campos. Entonces, aquí iría para ID, le voy a poner 1, coma, separo los datos con coma, nombre, voy a poner mi nombre, Marta Chaparro. Como esto es este campo maneja un tipo de datos varchar 2, significa que cuando yo inserte datos o cuando haga alguna búsqueda en la condición where, debe ir entre comillitas sencillas. ¿Listo? Para los tipos de datos date y varchar 2 deben ir entre comillas sencillas. ¿Listo? Y para la dirección, listo, y punto y coma para ejecutar. Entonces voy a insertar el registro y acá me dice que una fila insertada. Voy a insertar otro y otra fila. Ahora voy a validar en la tabla si efectivamente están los datos. Entonces, en este momento tienen que haber 2 registros, ¿listo? Pero en este momento también estos registros están en una memoria, porque yo no los he dejado permanentes en la base de datos. Están en una memoria que se llama Database Buffer Cache del Oracle Server. Entonces, para dejar estos datos puestos en la base de datos, ¿qué significa que estén en una memoria? ¿Cierto? Significa que para mi usuario M Chaparro tengo esos bloquecitos ahí en ese buffer, pero si hay otro usuario que esté consultando esa tabla, mientras yo no dé un commit o no deje puestos esos datos en el almacenamiento físico, al usuario no le van a aparecer datos. Acá me aparece porque son míos, ¿cierto? Soy yo quien está haciendo el insert, pero si hay alguna persona que entre a consultar la data de esta tabla, no le va a mostrar datos hasta que yo no haga un commit. ¿Listo? El commit lo que hace es dejar puesta la información en el almacenamiento físico. Entonces, en este momento ya cualquier usuario que tenga acceso a la base de datos y a esa tabla puede consultar los registros que acabo de insertar. ¿Listo? Ese commit se debe ejecutar para todas las sentencias que modifiquen datos del tipo DML. Select no modifica, ¿cierto? Y eso significa que para insert, para update y para delete se tiene que ejecutar un commit. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya mi tablita tiene la información puesta en el almacenamiento físico. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que lo primero es tener el privilegio. Ustedes no tienen el privilegio, nada que hacer, no podrán crear tablas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la actividad que ustedes deben hacer? Primero, crear esta tabla. Entonces, primero van a crear la tabla, la que acabamos de crear con su usuario. Nueva em. E insertar 20 registros. No insertan 2 como yo lo hice, sino 20 y los dejan permanentes en la base de datos. ¿Listo? Eso por un lado. Segundo, con el usuario HR van
a actualizar 5 registros de esa tabla. 5 registros de la tabla nueva EMP. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van a hacer para hacer el segundo punto? Pues primero, dice que con el usuario HR van a actualizar 5 registros de la tabla nueva EMP, ¿cierto? Esa tabla es de su usuario. Entonces, eso significa que hay que darle privilegios a HR de hacer update o de actualizar esa tabla. ¿Cómo se hace eso? Entonces, deben, con su usuario lo pueden hacer o con System. Recuerden que System es el señor todopoderoso de la base de datos. Entonces, yo por lo general siempre la hago con System. Entonces, con System vamos a darle el privilegio. Grant update de actualizar. Recuerden que el grant se utiliza para otorgar, asignar, permitir. Entonces, grant update on entre ¿qué objeto? Entre el objeto nueva EMP, ¿cierto? Pero como no es nuestro, como no es de HR, entonces hay que especificar el usuario. Entonces, otorgue este privilegio entre mchaparro punto nombre del objeto para HR. ¿Listo? Y lo ejecutamos. Miren, gran correcto. Eso significa que ya HR puede hacer update entre esta tabla que es de este usuario. Listo, ahora nos vamos a conectar con HR y vamos a hacer el update. Recuerden que se pueden mover acá, como lo indiqué en el video anterior, a través de los diferentes usuarios. Es importante que trabajen en una sola hoja de trabajo, chicos. Eso es muy, muy importante. Y que se muevan con los diferentes usuarios, dependiendo con el que necesiten ejecutar el comando. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer el update a la tabla nueva EMP con HR. Listo. Entonces, update, el nombre de la tabla. Bueno, acá es importante especificar propietario punto. ¿Dónde está la de copiar? Propietario punto el objeto. Listo, acá es importante especificar. Update la tabla set de haga. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que actualizar? Entonces, tenemos solamente 2 registros, ¿cierto? Entonces yo voy a actualizar esos 2 registros, pero recuerden que ustedes tienen que insertar 20 y de esos 20 con HR actualizar 5. Yo voy a actualizar esos 2. Entonces, actualíceme esta tabla para los campos nombre set. Acá viene el nombre del campo que yo quiero actualizar y acá el dato que yo voy a poner nuevo dato actualizado. Y lo voy a condicionar, le voy a decir que únicamente para el ID igual a 1. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que me va a actualizar esta tabla para el campo nombre, me le va a poner pero únicamente va a actualizar el ID 1. Voy a hacerle un select a la tabla. Bueno, pilas que yo estoy acá con HR y HR no tiene privilegio de hacer select sobre esa tablita. Entonces, de una vez vamos a darle el de select. ¿Cierto? Ojo que esto se ejecuta con System y ahora sí voy a hacer el select de la tabla. Recuerden que esa tabla no es de HR, entonces tiene que tener el propietario punto el objeto para que le permita visualizar la data de ese objeto. ¿Listo? Entonces, miren, ya estoy ejecutando con HR.
Tengo acá mis dos registros y este con ID 1 es el que voy a actualizar el nombre. Listo, vamos a ver. Listo, dice una fila actualizada. Voy a validar a ver si eso fue real. Efectivamente, para el ID 1 ya me cambió el nombre. Recuerden que las sentencias de tipo DML, estas necesitan commit para que quede puesta la data en el almacenamiento físico. Y si no, cualquier persona que consulte no va a encontrar los cambios. ¿Listo? Entonces ya en este momento actualicé un registro, pero la tarea es que 5 registros. ¿Listo? Entonces tienen que modificar. Ahora voy a modificar el otro uno, voy a modificar ese mismo registro, el ID 1, pero para la dirección. Entonces nuevo dato actualizado, nueva dirección actualizada. Listo, y vamos a consultar. Miren que lo actualicé la primera vez para el nombre y la segunda vez para la dirección. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo me van a enviar su evidencia? Tienen que en un archivo Word, ¿cierto? Van a copiar todos los comandos que ejecutaron, todos los que pusieron acá en su hoja de trabajo. Los copian, los pasan a un archivo Word, ¿cierto? Vamos a ver si me abre. Copian la evidencia, le ponen la fecha. Evidencia, digamos que esto es 26 de octubre del 2020. Copian, miren lo que yo estoy haciendo. Yo estoy copiando, ¿cierto? Todo el código, eso por un lado. Por otro lado, cuando ustedes ejecuten sus comandos, por ejemplo, el de creación de tabla, ¿cierto? Y el de insert, se tiene que evidenciar con qué usuario se ejecutó el comando que ejecutaron y la salida de ese comando. Eso significa que por ahí debe haber un comando de la tabla del gran correcto cuando asigné los privilegios a mi usuario de creación de tabla, la creación de la tabla y las filas que se insertaron, pero se debe evidenciar con qué usuario se está ejecutando. ¿Listo? Entonces esta parte es importante que la tengan en cuenta. Entonces acá toman pantallazo y lo pasan al Word, donde se evidencia lo que están haciendo. Igualmente, para el segundo punto, igual, que es otorgar los privilegios, con qué usuario es que lo están haciendo, ¿cierto? La salida, toman pantallazo de eso y lo pegan ahí. Cuando el usuario HR se conecta y hace la actualización, igualmente tiene que evidenciarse que lo hicieron con HR y cuál fue. ¿Qué fue lo que ejecutaron? ¿Con qué usuario? Y cuál fue la salida. ¿Listo? Entonces deben haber mínimo 3 pantallazos. Ok, entonces, esta actividad por favor la van a cargar. Voy a crear de una vez la actividad. Entonces, esta actividad que va a ser un archivo Word con la evidencia de lo que se trabajó, me la van a cargar en la temática 2. Yo aquí les acabo de dejar una información sobre lo que es la arquitectura de Oracle, sobre cuáles son las funciones del DBA para que porfa lean, tomen sus apuntes respectivos. Entonces, actividad 2, segunda actividad, create table.
Entonces, van a tener plazo hasta el 1 de noviembre. Esto ya está habilitado hasta las 23 horas. ¿Listo? ¿Qué es lo que tienen que cargar en esta actividad? Tienen que cargar su archivo Word, como ya lo especifiqué, con toda la evidencia. Uno, copian todo lo que ejecutaron en su hoja de trabajo, o van a ir copiando, ¿cierto? Y van a ir dejando la evidencia fotográfica o del pantallazo. ¿Listo, chicos? Entonces, dentro de la temática 2 de nuestro curso Gestión de Base de Datos, 10.104, tercer bloque, temática 2, actividad 2, Create Table. Hay plazo de subir esta actividad hasta el 1 de noviembre a la medianoche. ¿Listo, chicos? Entonces voy a ir a la temática 2 para que tengan presente las actividades que hay ahí. Entonces, por acá les compartí unos recursos de funciones del administrador, roles del DBA y arquitectura de Oracle para que lo tengan presente. Esta evaluación todavía no está habilitada, ¿listo? O si está habilitada, o sea, es decir, se la deja ver, pero no la pueden hacer todavía, ¿listo? Yo les indicaré en qué momento. Por ahora, entonces, revisar todos estos recursos que les acabo de compartir o que les dejé compartidos desde esta mañana y hacer la actividad. ¿Listo? Igualmente yo quedo atenta a cualquier inquietud que no sea de ampliar plazo para cargar actividades. ¿Listo, chicos? Eso ya es una directriz del programa y no se debe ampliar el plazo de actividades. Pues ustedes deben cumplir con esos tiempos y con esas actividades. ¿Listo, chicos? Que tengan buen día. Cualquier cosa me escriben ahí a través de la mensajería de la herramienta Collaborate. Dios los bendiga y quedo atenta.